¿Alguna vez te has preguntado qué eventos moldearon el México que conocemos hoy? Entre 1950 y el año 2000, el país vivió momentos que sacudieron sus cimientos y redefinieron su historia. En este video exploraremos 10 eventos que marcaron profundamente al país. Imagina un país en plena transformación, donde el desarrollo económico y la modernización convivían con tensiones sociales y políticas. A lo largo de estas décadas, México enfrentó desafíos que pusieron a prueba su resiliencia y capacidad de cambio. Prepárate para descubrir cómo estos acontecimientos no solo cambiaron el rumbo del país, sino que también dejaron lecciones que aún resuenan en la sociedad mexicana. Acompáñanos en este recorrido por medio siglo de historia que definió al México contemporáneo. Era 2 de octubre de 1968. El mundo miraba hacia los Juegos Olímpicos y México quería lucir moderno, pacífico y progresista. Pero mientras las luces del Estadio Olímpico se preparaban para encenderse, otras luces, las de las bengalas militares, señalaban la orden de disparar. En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, la historia mexicana escribió una de sus páginas más sangrientas y censuradas. Lo que comenzó como una manifestación pacífica, terminó en una masacre que aún resuena con ecos de injusticia, impunidad y verdad enterrada. Cientos de estudiantes, mujeres, niños, trabajadores, muertos, desaparecidos, silenciados por un régimen que prefirió asesinar a negociar. El gobierno lo llamó un enfrentamiento, los testigos lo llamaron una ejecución, la historia lo llama la masacre de Tlatelolco. Tlatelolco fue un golpe al alma del país, pero también un llamado a despertar. Después de esa tragedia, ya nada volvió a ser igual. Surgieron movimientos sociales más organizados, periodistas más valientes, artistas más críticos, ciudadanos más conscientes. Fue el inicio del fin del autoritarismo disfrazado de institucionalidad. Corría el año 1976. En los mares profundos del Golfo de México, una embarcación pesquera, liderada por un hombre llamado Rudecindo Cantarell, reportó algo inusual: manchas de crudo flotando sobre las aguas. Lo que parecía una simple fuga se convirtió en el inicio de una de las historias más impactantes del México moderno. Petróleos Mexicanos, Pemex, investigó. Y el hallazgo fue monumental, un colosal yacimiento petrolero submarino bautizado como el Complejo Cantarell. Lo que yacía bajo las aguas era una de las mayores reservas del planeta. México, de la noche a la mañana, pasó de ser un productor modesto a una potencia petrolera global. Este descubrimiento cambió el rumbo del país. El gobierno, entonces encabezado por José López Portillo, vio en el petróleo la gran promesa de modernización y desarrollo. Las divisas llovieron, los proyectos florecieron y el futuro parecía estar escrito con tinta negra y olor a petróleo. Pero la bonanza vino con su maldición, la petrodependencia. México comenzó a sostener su economía sobre un recurso volátil, olvidando diversificar. El auge trajo riqueza, pero también corrupción, deuda y falsas expectativas. Cantarell fue un parteaguas, nos mostró el poder de la naturaleza y las decisiones humanas. Septiembre de 1982. El país hervía en incertidumbre. Las calles olían a devaluación, a miedo, a dólares que huían por la frontera como si alguien hubiera abierto la jaula del capital. La economía mexicana, golpeada por años de deuda externa, corrupción y la caída de los precios del petróleo, estaba al borde del colapso. Y entonces, en su último informe de gobierno, el presidente José López Portillo tomó el micrófono y lanzó una frase que aún resuena en los pasillos de la historia. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. Con ese grito anunció la medida más polémica de su sexenio, la nacionalización de la banca mexicana. Todos los bancos privados pasarían a manos del Estado. En un solo día, el gobierno tomó control de más de 50 instituciones financieras. El objetivo era frenar la fuga masiva de capitales y proteger lo poco que quedaba de estabilidad económica, pero el costo fue altísimo. La decisión dividió al país. Para
algunos fue un acto patriótico, un manotazo de dignidad frente al poder financiero. Para otros fue un golpe autoritario, el clavo final en el ataúd de la confianza internacional. Empresarios, inversionistas y ciudadanos de clase media vieron cómo sus cuentas quedaban bajo vigilancia estatal. El pánico financiero se volvió cotidiano. Aquel acto marcó el final de una era y el inicio de otra. La nacionalización de la banca no salvó al país del desastre económico, pero sí cambió el rumbo de México. El modelo de economía cerrada y estatista llegó a su límite. Era la madrugada del 19 de noviembre de 1984, cuando el cielo de San Juan Ixhuatepec, mejor conocido como San Juanico, se convirtió en un infierno. Mientras la mayoría de las familias dormía, una serie de explosiones estremeció la zona, como si se tratara del estallido de una guerra invisible. Pero no era guerra, era gas. Una fuga en una planta de almacenamiento de gas licuado, operada por Pemex, desencadenó una reacción en cadena de bolas de fuego que alcanzaron temperaturas cercanas a los 1000 grados Celsius. Las enormes esferas de almacenamiento estallaban una tras otra, lanzando fragmentos de metal, fuego y muerte por toda la comunidad. Las llamas alcanzaron casas, calles y escuelas. Muchos murieron al instante, otros fueron calcinados en sus camas. El número oficial de víctimas jamás se supo con certeza. Se habla de entre 500 y 600 personas fallecidas, aunque algunos testigos aseguran que fueron más. Miles quedaron heridos, mutilados o con quemaduras de por vida. Lo que quedó al amanecer fue un paisaje apocalíptico, cuerpos irreconocibles, estructuras derretidas, el silencio de una comunidad rota. Este desastre cambió el rumbo de México. Puso sobre la mesa la urgencia de reformar la gestión de riesgos industriales, de implementar normativas estrictas y de exigir responsabilidad a empresas y gobiernos. A partir de San Juanico, las políticas de protección civil comenzaron a tomar forma. Se construyó una nueva conciencia sobre la seguridad, y aunque a veces se olvida, ese amanecer ardiente nos recuerda lo que puede costar la indiferencia. Eran las 7:19 de la mañana cuando la tierra rugió bajo los pies de millones de mexicanos. Un sismo de magnitud 8.1 sacudió con furia la Ciudad de México. En apenas 2 minutos, el país cambió para siempre. Edificios enteros colapsaron como castillos de cartas. Hospitales, escuelas, hoteles, viviendas. Todo cayó sin distinguir entre ricos y pobres. Las calles se llenaron de polvo, de gritos, de silencio. Gente atrapada bajo los escombros, madres buscando a sus hijos, niños cubiertos de sangre y cemento. El centro de la capital parecía zona de guerra. Se estima que más de 10,000 personas murieron, aunque la cifra oficial fue menor. Miles más quedaron sin hogar, sin familia, sin rumbo. Mientras el gobierno reaccionaba tarde, confundido, paralizado, la ciudadanía se organizó. Con picos, palas, manos desnudas y lágrimas en el rostro, los vecinos se convirtieron en rescatistas, los estudiantes en voluntarios, las amas de casa en líderes comunitarias. Nacieron los topos, héroes anónimos que se metían entre las grietas a salvar vidas, sin uniforme, sin permiso, pero con una determinación que estremecía más que el propio sismo. Mientras el país amanecía con fuegos artificiales por el año nuevo, otro estallido, menos visible pero igual de profundo, sacudía las bases económicas de México. Entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN. Después de décadas de una economía cerrada y proteccionista, México abría sus puertas al mundo, firmando un pacto histórico con sus vecinos más poderosos, Estados Unidos y Canadá. Las fronteras económicas se desdibujaron y con un solo documento, el país pasó a formar parte de uno de los bloques comerciales más grandes del planeta. Se prometía modernización, empleos, crecimiento. Y sí, llegaron los supermercados llenos, los autos más baratos, la globalización a todo color. Nacieron parques industriales donde antes había campo y las maquiladoras empezaron a multiplicarse como símbolo de una nueva era. Pero el TELCAN también trajo consigo sus sombras. El campo mexicano, especialmente el maíz y los pequeños productores, comenzó a perder terreno frente a las importaciones masivas. Muchos negocios locales no sobrevivieron a la competencia brutal, y aunque algunas regiones prosperaron, la desigualdad también se hizo más visible.
El tratado no solo fue un cambio comercial, fue una transformación cultural, política y social. Cambió la forma en que México se veía a sí mismo, ya no como un país en desarrollo aislado, sino como parte activa del engranaje global. Mientras los discursos oficiales celebraban la entrada de México a la modernidad con el Tel-Can, en las montañas de Chiapas resonaba otra voz, una muy distinta, cargada de pólvora, rebeldía y dignidad. Ese día, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, compuesto en su mayoría por indígenas mayas, se alzó en armas y tomó por sorpresa varias cabeceras municipales. Con pasamontañas, fusiles viejos y carteles hechos a mano, declararon la guerra al olvido. Su mensaje era claro: ¡ya basta! El país que entraba al primer mundo dejaba fuera, una vez más, a los pueblos originarios. Mientras unos hablaban de tratados y exportaciones, ellos hablaban de hambre, de tierra, de salud, de justicia. En San Cristóbal de las Casas, en Ocosingo, en Las Margaritas, la rabia histórica de siglos de marginación estalló como una grieta en el relato oficial. Pero el EZLN no fue una guerrilla más. Su lucha no era por el poder, sino por la palabra. Rápidamente, el subcomandante Marcos, con su pluma y su pipa, llevó el conflicto a la conciencia nacional e internacional. El levantamiento obligó a mirar hacia el sur, a cuestionar el modelo, a escuchar a quienes nunca habían tenido voz. Surgieron diálogos, acuerdos, traiciones y resistencias. Pero sobre todo, surgió un nuevo México, donde los pueblos indígenas dejaron de ser fantasmas y se volvieron protagonistas. Era 23 de marzo de 1994, en una polvorienta colonia popular de Tijuana, entre aplausos, banderas y altavoces, un hombre caminaba entre la multitud. Su nombre era Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de México, pero aquel mitin no sería uno más en su campaña, sería el último. Colosio había despertado algo inusual en la política mexicana: esperanza. Su famoso discurso en el Monumento a la Revolución, "Veo un México con hambre y con sed de justicia", había marcado distancia con el poder tradicional. Hablaba de cambio, de renovación, de romper con la simulación, pero aquel mensaje al parecer incomodó a muchos. El asesinato, transmitido por televisión, estremeció al país. El pueblo no podía creerlo. El candidato del partido en el poder, el heredero del sistema, había sido ejecutado en plena campaña presidencial. Las versiones oficiales apuntaron a un asesino solitario, pero las dudas jamás se apagaron. ¿Quién ordenó el crimen? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegaba el complot? La figura de Colosio se volvió símbolo del cambio que no fue, del México que pudo ser y no llegó. Pero su muerte cambió el rumbo del país, sembró desconfianza en las instituciones, aceleró el desgaste del PRI y avivó la exigencia de democracia real. Mientras las luces navideñas adornaban las calles de México, en los mercados financieros comenzaba una tormenta silenciosa. Sin previo aviso, el gobierno anunció la devaluación del peso frente al dólar. En cuestión de días, la moneda nacional se desplomó, las reservas se esfumaron y los inversionistas salieron huyendo como si el país estuviera a punto de incendiarse. Había nacido lo que el mundo llamaría el efecto tequila. Los precios subieron, las deudas en dólares se volvieron impagables, empresas quebraron, cientos de miles de personas perdieron empleos, casas, ahorros. El nuevo presidente, Ernesto Zedillo, apenas comenzaba su mandato y ya enfrentaba un naufragio económico de proporciones históricas. Y para evitar que el sistema bancario colapsara por completo, nació una palabra que marcaría una generación: FOBAPROA. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue presentado como un salvavidas para evitar que los bancos se hundieran, pero el costo lo pagó el pueblo. Se socializaron las pérdidas. Deudas privadas millonarias fueron convertidas en deuda pública. Lo que unos perdieron, otros lo pagarían durante décadas, con impuestos. El enojo fue inmediato. La confianza en la clase política se erosionó como nunca antes. ¿Cómo era posible que los responsables de la crisis fueran rescatados mientras millones de ciudadanos apenas sobrevivían? El sistema había sido salvado, sí, pero ¿a qué precio?
Por primera vez en mucho tiempo, las urnas en México no solo contaban votos, contaban historia. Millones de mexicanos salieron a las casillas con un anhelo contenido durante generaciones, cambiar al país desde la raíz, y lo lograron. Vicente Fox Quesada, un ex ejecutivo de botas vaqueras y discurso frontal, abanderado por el Partido Acción Nacional, ganó la presidencia con un mensaje claro: ya basta de corrupción, ya basta de autoritarismo, ya basta de simulación. Su victoria fue más que una elección, fue una sacudida monumental al sistema político mexicano. Después de 71 años ininterrumpidos de gobiernos del PRI, el partido que había nacido con la revolución y que había gobernado con puño de hierro bajo el disfraz de democracia, caía por la vía pacífica de los votos. El invencible había sido vencido. Pero más allá del júbilo, el mensaje era profundo. México ya no sería el país de un solo partido. Se rompió el mito de la dictadura perfecta y se inauguró una nueva era, una donde el poder tendría que negociarse, escucharse, rendir cuentas. No fue el fin de todos los males, pero sí el principio de una ciudadanía más despierta, más exigente, más libre.